La geopolítica, presentado por Jenny Monsalve. Manuela Martínez. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Geopolítica es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. Inicios y su evolución histórica. La geopolítica fue de interés en la Alemania de principios del siglo XX. Alcanza difusión durante el nazismo. El general alemán Karl Hauptschöffer modernizó la geografía política. Política, utilizándola como instrumento que justificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich. Países como Rusia, China y Japón dieron importancia a esta ciencia durante los años 1930-1940. Fundada por el geógrafo Rudolf Hegel en 1900, expuso los principios básicos en su libro Introducción a la geopolítica sueca y en 1916 en el libro El Estado como organismo viviente. Se usó por primera vez el término geopolítica. Asimismo, el geógrafo alemán Friedrich Russell trató los principios básicos de la geopolítica. Según este, los estados tienen muchas de las características de los organismos vivientes. Las Ventajas ventajas. y Una de las desventajas ventajas. de la Colombia geopolítica está en ubicada Colombia. al noroeste de Sudamérica, en la parte central de América, con territorio en los dos hemisferios. Al occidente cuenta con la costa pacífica, al norte con la costa atlántica, posición que es de suma importancia en términos geopolíticos. Tiene 5 regiones y una variedad de pisos térmicos que les permite producir recursos minerales como carbón, oro y plata, que tienen un alto valor en el mercado internacional. Tiene zonas como el Urabá antioqueño, que produce una gran cantidad de recursos. Además, tiene regiones como la Amazonía y la Pacífica, que son fuente de recursos y que tienen valor geopolítica relevante. La Amazonía como fábrica de oxígeno y la región Pacífica como puerta de Colombia a Asia y Oceanía. Toma importancia en la actualidad, aunque son zonas que no cuentan con vías de primarias ni secundarias, lo que dificulta el transporte de los recursos hasta los puertos. En el caso del Pacífico, solo hay una que está ubicada en Buenaventura. El Océano Pacífico es la entrada al comercio mundial, que se puede tener acceso a las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y China. Colombia tiene una potencial en términos de agricultura. La geografía del país permite desarrollar todo tipo de cultivo, independientemente del clima y de la fertilidad del suelo. Esto es gracias a los diferentes pisos térmicos con los que cuenta en territorios que son muy cerca. Es un país que está bañado por una elevada cantidad de recursos y ante la amenaza alimentaria que afronta actualmente, la humanidad puede usar su posición estratégica para alimentar a una buena parte del mundo. Las ventajas. Una de las ventajas. Colombia está ubicada al noroeste de Sudamérica, en la parte central de América, con territorio en los dos hemisferios. Al occidente cuenta con la costa pacífica, al norte con la costa atlántica, posición que es de suma importancia en términos geopolíticos. Tiene 5 regiones y una variedad de pisos térmicos que les permite producir recursos minerales como carbón, oro. Desventajas. Una de las desventajas es el aumento del consumo de los recursos naturales que son optimizados y transformados por las grandes potencias mundiales para convertirlos en ventajas y por los estados subdesarrollados que son los encargados de la explotación de los recursos que por falta de investigación e inversión se deben conformar con esa condición.
pues no pueden desarrollar sus materias y que no le queda más opción que venderlas y comprar productos con valor agregado. Esa situación, junto con la premisa de que los recursos de mayor valor son los no renovables, hace que cada día las potencias traten de adquirir más recursos y los estados que tengan mayor capacidad de producirlos y explotarlos van adquiriendo ventaja. Colombia cuenta con la región pacífica. Es una región de alta importancia por el valor estratégico que representa el Pacífico en la actualidad. El comercio mundial se transporta por el Pacífico desde y hacia China, pero desafortunadamente Colombia solo cuenta con un puerto en esta región, ubicado en Buenaventura, a comparación de países como Chile, que tiene 9 puertos de alto nivel. Somos un país en desventaja. Tercera, el camino que hace competitivo a un Estado es la capacidad que éste posee para conectar su territorio, efectivamente haciendo fácil y económico el transporte de mercancía hacia los puertos para facilitar su comercialización. En el caso colombiano, desafortunadamente, solo existen buenas vías de comunicación en la región andina y en menor medida de la región Caribe. Cuarta, Colombia firmó hace poco la Alianza del Pacífico, donde entra a un mercado con países como México, Chile y Perú. Pero actualmente el Estado colombiano no está en capacidad de competir las condiciones de su único puerto en el Pacífico. Buenaventura no cuenta con la suficiente capacidad ni tecnología para competir ni siquiera con los Estados miembros de la Alianza. Quinto, Colombia exporta a Asia y Oceanía el equivalente al 10% de las exportaciones de Chile. Esa es una cifra que nos muestra los atrasados que estamos en materia del comercio con esa zona. Desventajas. Una de las desventajas es el aumento del consumo de los recursos naturales que son optimizados y transformados por las grandes potencias mundiales para convertirlos en ventajas y por los estados subdesarrollados. Geopolítica y sus características. El estudio de estos aspectos tiene como una ciencia a la geopolítica, que, como su nombre lo indica, es la combinación del estudio del entorno geográfico de una ciudad, región o nación, determinados con el análisis de los factores políticos que han intervenido desde su fundación hasta estos días, contando como ciencia complementaria a la historia, que contribuye a entender de mejor manera el pasado y el presente de una comunidad, con lo que se determina una teoría de cómo será su futuro. El análisis de los distintos estados y naciones no solo debe medirse en torno a sus relaciones exteriores, sino que esta ciencia se enfoca inclusive en los factores endógenos presentes en un país, analizando cada una de sus provincias y ciudades en particular, y su interacción con sus pares dentro del territorio de un estado, tomando distintos campos de estudio que van desde su desarrollo hasta su propia historia política. Geopolítica y sus características. El estudio de estos aspectos tiene como una ciencia a la geopolítica, que, como su nombre lo indica, es la combinación del estudio del entorno geográfico. Las tensiones geopolíticas estaban en niveles preocupantes, incluso antes de que comenzara la pandemia. Pero en lugar de unir al mundo contra el enemigo más común, el coronavirus ha demostrado que nuestro sistema geopolítico actual está roto. El 11 de septiembre sacudió al mundo. También lo hizo la crisis financiera mundial de 2008-2009, pero ninguno de los dos se compara con el coronavirus. Cuando el 11 de septiembre y la gran crisis financiera sacudieron el mundo, el orden mundial estaba firmemente establecido. Estados Unidos se puso rápidamente en acción en ambas ocasiones, coordinando la respuesta global con el apoyo del resto del mundo. Esta vez, Estados Unidos está luchando solo para manejar la emergencia en casa. El liderazgo internacional es lo último que preocupa a Washington. Pero la verdad es que Washington estaba alejando del liderazgo global mucho antes del coronavirus. La pandemia solo aceleró el movimiento. De hecho, si bien el coronavirus es la primera crisis genuina de nuestra geopolítica, con cercanía de líderes,
El mundo del cero está acelerando muchas tendencias geopolíticas que ya estaban en movimiento. 3 de ellas en particular desempeñarán papeles descomunales en la configuración del próximo orden mundial post-estadounidenses, uno que comenzará a surgir en serio al otro lado de esta pandemia. A medida que el coronavirus obliga a millones a quedarse sin trabajo, las empresas multinacionales que ya se enfrentan a interrupciones económicas en su sobreexpuesta cadena de suministro, también deberán comenzar a lidiar con una creciente interferencia política a medida que enfrentan una creciente presión política interna para renacionalizarse y reorganizar sus cadenas de suministro por menos beneficio, pero más interés nacional. Las tensiones geopolíticas estaban en niveles preocupantes, incluso antes de que comenzara la pandemia, pero en lugar de unir al mundo contra el enemigo más común, el coronavirus ha demostrado que nuestro sistema geopolítico actual está roto. El 11 de septiembre sacudió al mundo, también lo hizo la crisis financiera mundial de 2008-2009, pero ninguno de los dos se compara con el coronavirus. Cuando el 11 de septiembre y la gran crisis financiera sacudieron el mundo, el orden mundial estaba firmemente establecido. Estados Unidos se puso rápidamente en acción en ambas ocasiones, coordinando la respuesta global con el apoyo del resto del mundo. Seguramente, cuando te conectas y ves las noticias, en televisión, diarios digitales, redes sociales, muchas veces no terminas de entender lo que está ocurriendo. ¿Es así? Debido a la gran cantidad de información, su velocidad, opiniones, reportajes, etc., cada día nos perdemos en los pequeños detalles de la actualidad, y nunca alcanzamos a comprender qué está sucediendo realmente. Para ello, hay una disciplina clave que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona el mundo: la geopolítica. Vamos a analizar esta palabra. La geopolítica no es una palabra nueva. Su visión clásica la define como el estudio de los efectos de la geografía humana y física sobre las relaciones entre estados. Es decir, que los países se comportan entre ellos según los intereses de los grupos que les rigen y los recursos que poseen en su territorio. Estos comportamientos se vienen repitiendo de forma casi idéntica a lo largo de la historia, hasta la actualidad. Aunque hay un aspecto que lo ha cambiado todo: la imparable globalización. Este proceso ha conectado todos los países del mundo en cuanto a la movilidad de personas y mercancías, como al acceso y la transmisión de información, modificando el significado del prefijo geo desde un territorio concreto a todo el planeta Tierra. Hoy en día, lo que sucede en el país más remoto del mundo afecta a todos sus congéneres del planeta. Por tanto, hay una evolución del concepto geo de local a global. Pasemos a entender qué significa política. Una buena y sencilla definición sería: la política es la doctrina referente al gobierno de los estados. Vamos, que es la actividad de dirigir los asuntos públicos de un país. ¿Qué sucede si combinamos ambos conceptos en la actualidad? Geopolítica. Obtendremos lo siguiente: es la actividad aspiración de influir en los asuntos de la esfera internacional, evitando al mismo tiempo ser influidos. Es decir, que estos grupos de poder estarán continuamente peleando y entablando un juego de poder sin tregua ni cuartel para imponer y evitar ser dominados. El control global será su presa más preciada. Y para tener ese dominio, tendrán en cuenta una serie de factores geopolíticos como la geografía, la población y los recursos que se puedan obtener de estos territorios. Pero además, la gestión de todo eso a través de la economía y las finanzas será otro elemento clave para proyectar ese poder geopolítico. Esta geopolítica que nace en estos nuevos tiempos no dejará indiferente al resto de naciones. Tendrán que adaptar, sin poder evitarlo, sus políticas domésticas a lo que esté ocurriendo fuera de sus fronteras a nivel internacional. Debido a esto, todo se complicará mucho. Para saber qué ocurre en el escenario internacional, cada nación deberá espabilar sus recursos de inteligencia para que no les pille el toro. Tendrán que adivinar sí o sí qué se decidirá, qué se hará, qué será real, qué será falso, y poder tomar decisiones en consecuencia para que no pierdan ventaja internacional.
Para desarrollar este vídeo, nos hemos basado en el libro El dominio mundial del coronel Pedro Baños, quien explica de manera clara y concisa las claves del funcionamiento de la geopolítica en la actualidad. Esperamos que este vídeo os haya servido para entender qué es la geopolítica y cómo ésta nos podrá servir para conocer mejor el complejo mundo informativo actual. VisualBooks.